Prepárate para adentrarte en un laberinto de horror, en un caso que te dejará sin aliento. Un caso que nos obliga a mirar al abismo de la crueldad humana. Hoy nos sumergimos en la turbia historia de Javed Iqbal. La carta que Iqbal envió a la policía y a la prensa con esa frialdad al narrar sus crímenes sigue siendo uno de los documentos más perturbadores de la historia criminal. El monstruo de la hora. Y la pregunta que planteas es la clave de todo este macabro rompecabezas. Imagina recibir una carta, una confesión escalofriante, donde un hombre describe con detalle la muerte de 100 niños. ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan atroces? ¿Qué clase de mente puede concebir semejante atrocidad? Vamos a intentar desentrañar ese misterio buceando en la vida de ese individuo. En su juventud, nada hacía presagiar la oscuridad que luego lo consumiría. Empecemos por sus inicios. Era el sexto hijo de una familia de clase media. Sabemos que Iqbal nació en Lahore en 1956, en el seno de una familia aparentemente normal. Estudió en el Government Islamia College. ¿Había algún indicio en su infancia, en su entorno, que pudiera predecir la tragedia que se avecinaba? Y se le consideraba un estudiante promedio. ¿Había algo? Montó un negocio de remodelación de acero, incluso vivía en una villa en Shadbagh que su padre le había comprado. Una vida aparentemente normal. Hasta que el horror salió a la luz. Esa aparente normalidad hace que todo sea aún más escalofriante. Diciembre de 1999 fue el punto de inflexión. Es como si una bestia se ocultara bajo la piel de un hombre común. El momento en que el mundo conoció la verdadera naturaleza de Javed Iqbal. ¿Cuándo se desató esa bestia? ¿Cuándo el monstruo que llevaba dentro se adueñó de él? La policía de Lahore recibió una carta que cambiaría todo. En ella. En ella Iqbal confesaba haber violado y asesinado a 100 niños, todos de entre 6 y 16 años. 100 niños. No solo confesaba, sino que describía con una frialdad inhumana cómo los estrangulaba. Dios mío. Los desmembraba y disolvía sus cuerpos en ácido. Un baño de sangre meticulosamente planeado, ejecutado con una precisión escalofriante. Al acudir a la casa de Iqbal, ¿qué encontraron los investigadores? Un caos sangriento, un escenario de pesadilla. La escena de crimen era una mezcla de horror y orden macabro. Continúa. Las paredes y el suelo estaban manchados de sangre, testimonio mudo de la barbarie cometida. Pero lo más perturbador era la meticulosidad. Explícate. El cuidado casi obsesivo con el que Iqbal había catalogado sus crímenes. ¿Qué quieres decir? La cadena que usaba para estrangular a sus víctimas, fotografías de los niños. Todo estaba cuidadosamente etiquetado como si fuera una colección grotesca. Esa obsesión por el orden, por documentar cada detalle, añade una capa extra de perversidad a este caso. Esa es una pregunta que nos lleva al terreno de la psicología criminal. ¿Qué nos dice eso sobre la mente de Iqbal? Algunos expertos sugieren que este tipo de comportamiento, la meticulosidad en la escena del crimen, puede indicar un intento de control, de imponer un orden en medio del caos que ellos mismos han creado. En el caso de Iqbal, la meticulosidad al catalogar sus crímenes podría interpretarse como una forma de afirmación de dejar una huella imborrable de su paso por el mundo. Una firma macabra que lo convierte en el autor indiscutible de aquel infierno. Como si quisiera dejar claro que no había nada que ocultar, dejó 2 cubas de ácido con restos humanos. Era una provocación a la policía, un mensaje retorcido. En una nota que dejó junto a las cubas, Iqbal afirmaba que había dejado los cuerpos a propósito para que la policía los encontrara. ¿Para qué? Quería que el mundo entero conociera su obra. ¿Qué clase de persona hace algo así? Era un acto de exhibicionismo macabro, una forma de reafirmar su poder y control, incluso ante la inminente amenaza de la justicia. Claro. La persecución policial que se desató fue la más grande en la historia de Pakistán. Y mientras la policía lo buscaba, 4 de sus cómplices adolescentes que vivían con él en su villa fueron arrestados. Uno de ellos murió bajo custodia policial en circunstancias sospechosas. Otro giro siniestro en esta historia. La muerte del cómplice bajo custodia policial es sin duda uno de los aspectos más turbios de este caso. ¿Qué pasó? La autopsia sugirió que se había usado la fuerza contra él, ¿En serio? aunque la versión oficial fue que se había suicidado saltando por una ventana. Increíble. Quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un suicidio o un intento de silenciar a un testigo clave? La sombra de la duda se cierne sobre este episodio. Y mientras tanto, Iqbal seguía huyendo, desafiando a la justicia. ¿Hasta cuándo podría esconderse el monstruo? Cientos de policías tras su pista, la sociedad pakistaní clamando por su captura, parecía solo cuestión de tiempo que cayera en manos de la justicia. Parecía que no tenía escapatoria. Pero en un giro inesperado, ¿Qué pasó? Iqbal decide entregarse. ¿Entregarse? Y no a la policía, ¿A quién entonces? sino a las oficinas del periódico Daily Jang. Es una decisión que a primera vista parece absurda.
Sin duda la atención mediática era un factor clave en la mente de Iqbal. Entregarse a la prensa en lugar de a las autoridades. ¿Qué pretendía Iqbal con esta maniobra? Al entregarse al periódico se aseguraba de que su historia se contara según sus propios términos. Buscaba quizás controlar la narrativa de su historia. En su carta alegaba temer por su vida. Aseguraba que la policía lo mataría si lo encontraban. Una estrategia retorcida, utilizar a la prensa como escudo. ¿Cómo reaccionaron las autoridades ante esta entrega tan peculiar? Le dieron credibilidad a sus temores. A pesar de las circunstancias de su entrega, las autoridades no dudaron en actuar. Exigieron. Iqbal fue arrestado de inmediato y sometido a un juicio por sus crímenes. Imagino que con la confesión y las pruebas encontradas en su casa no había mucho que discutir. Su confesión detallada, las pruebas encontradas en su casa, las fotografías, la cadena. Todo apuntaba a una condena inevitable. Todo apuntaba a una condena inevitable. Con semejante cantidad de pruebas, la defensa de Iqbal debía ser una tarea casi imposible. Ante la contundencia de las pruebas. Intentó negar los cargos. Se retractó de su confesión inicial. La defensa de Iqbal se centró en alegar problemas mentales, intentar presentarlo como un individuo perturbado, incapaz de controlar sus impulsos. Y eso funcionó. Pero la brutalidad de los crímenes, la meticulosa planificación hacían difícil sostener esa línea argumental. Claro, era un monstruo que había actuado con una frialdad imposible de ignorar. ¿Cuál fue la sentencia que dictó el juez? ¿Qué castigo se reservaba para un criminal de esta magnitud? El juez, horrorizado por la magnitud de los crímenes, dictó una sentencia ejemplar. ¿Qué sentencia? Muerte por estrangulamiento, desmembramiento y disolución en ácido. El mismo destino que él había infligido a sus víctimas. El mismo destino que él había infligido a sus víctimas. Una condena que reflejaba la brutalidad de sus actos, un ojo por ojo, diente por diente. Una postura polémica teniendo en cuenta la naturaleza de los crímenes de Iqbal. Una sentencia que al menos simbólicamente buscaba hacer justicia a las familias de las víctimas. Pero llegó a ejecutarse la condena. Se hizo realidad ese ojo por ojo. La sentencia nunca se llevó a cabo. ¿Por qué no? El ministro del Interior de Pakistán, Minuddin Haider, se opuso a la ejecución, argumentando que violaba los derechos humanos. ¿Cómo se recibió esta decisión? Se generó un debate público sobre la pena de muerte. La oposición a la ejecución generó una fuerte controversia en la sociedad pakistaní. ¿Qué decisión? Algunos argumentaban que la brutalidad de los crímenes justificaba la pena de muerte, mientras que otros defendían la postura del ministro, incluso para el peor de los criminales. Un debate complejo sin respuestas fáciles. Y mientras la sociedad pakistaní se debatía entre la justicia y los derechos humanos, el destino de Iqbal dio un giro inesperado. Antes de que se pudiera tomar una decisión definitiva sobre su ejecución, Iqbal apareció muerto en su sala. Las autoridades lo calificaron como suicidio. Suicidio. ¿Realmente decidió quitarse la vida o hay algo más detrás de su muerte? Las circunstancias de la muerte de Iqbal despertaron muchas sospechas. ¿Qué clase de sospechas? Fue un acto desesperado ante la inminencia de la ejecución. Tiene sentido. Hubo fuerzas ocultas que decidieron silenciarlo para siempre. Un final que, lejos de cerrar el caso, lo envuelve en un halo aún mayor de misterio. Y para aumentar la inquietud, esa misma noche, otro de los cómplices de Iqbal fue encontrado muerto en su celda. También suicidio, según las autoridades. 2 suicidios en la misma noche en celdas separadas. En mucha coincidencia. Una macabra coincidencia que alimentó las teorías conspirativas. ¿Qué teorías? ¿Fue una simple casualidad o se trató de una operación para eliminar a los responsables de aquellos crímenes y enterrar la verdad para siempre? La sombra de la duda al misterio se extiende como una mancha de tinta sobre todo este caso. ¿Se suicidaron realmente Iqbal y su cómplice? ¿O fueron silenciados para evitar que revelaran secretos incómodos? Es una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Lo que sí sabemos es que la historia de Javed Iqbal no se limita a la crónica de unos crímenes atroces, es una historia que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal, sobre la capacidad humana para infligir dolor y sobre la búsqueda de justicia en un mundo donde las sombras se confunden con la realidad. 2 muertes, 2 suicidios que en lugar de respuestas solo nos dejan más preguntas. Es como si el caso de Javed Iqbal se negara a ser cerrado o ofrecernos una conclusión clara. Y esa ausencia de respuestas definitivas es quizá lo más inquietante de todo. La historia de Iqbal nos confronta con la oscuridad que habita en el corazón humano, con la capacidad para la crueldad más extrema. Pero también nos enfrenta a nuestras propias limitaciones, a la frustración de no poder comprender del todo los motivos que llevan a un ser humano a convertirse en un monstruo. En su carta, Iqbal afirmaba que sus crímenes eran una venganza por un supuesto abuso policial que había sufrido años atrás.
¿Podría un trauma de esa magnitud transformar a una persona de tal manera? Podría ser la raíz de toda esta espiral de horror. Es cierto que Iqbal alegaba haber sido víctima de un abuso policial, un episodio humillante que según él lo marcó profundamente y lo llevó a la senda de la venganza. Y eso justifica sus actos. Pero es suficiente un trauma para explicar la magnitud de sus crímenes. ¿Puede el dolor personal justificar la crueldad infligida a otros, especialmente a niños indefensos? Es una pregunta que nos lleva al terreno de la psicología de la mente humana y sus recovecos más oscuros. ¿Qué mecanismos psicológicos podrían estar en juego en un caso como este? ¿Era Iqbal un psicópata, un sociópata, un individuo con una grave perturbación mental? Es difícil incluso para los expertos establecer un diagnóstico preciso a posteriori sin haber tenido la oportunidad de evaluar a Iqbal en vida. Lo que sí podemos analizar son los rasgos de su personalidad, su comportamiento, los detalles de sus crímenes para intentar comprender mejor el perfil psicológico de este asesino. Y uno de los elementos que más llama la atención es la meticulosidad con la que planificaba y ejecutaba sus crímenes, la frialdad con la que los documentaba. ¿Qué nos dice eso sobre su mente? Esa obsesión por el orden, por controlar cada detalle, es un rasgo que se observa en algunos asesinos en serie. Puede ser una forma de compensar la falta de control que sienten en otros aspectos de su vida, o incluso una manera de distanciarse emocionalmente de la atrocidad de sus actos. En el caso de Iqbal, la meticulosidad al catalogar sus crímenes podría interpretarse como una forma de afirmación de dejar una huella imborrable de su paso por el mundo. Una firma macabra. Una firma macabra que lo convierte en el autor indiscutible de aquel infierno. Y al entregarse al periódico, no estaba buscando también esa afirmación, ese reconocimiento por sus actos. Sin duda, la atención mediática era un factor clave en la mente de Iqbal. Al elegir al periódico como intermediario, se aseguraba de que su historia se contara según sus propios términos. Quería controlar la narrativa, convertirse en el protagonista de su propia tragedia. Un protagonista envuelto en un halo de misterio y horror. Un hombre capaz de lo inconcebible que nos deja, con la inquietante sensación de que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. El caso de Javed Iqbal nos recuerda que la realidad a veces supera la ficción, que el monstruo no siempre tiene garras y colmillos, sino que puede ocultarse tras una máscara de normalidad. Una lección escalofriante que nos obliga a mantenernos alerta, a no bajar la guardia ante las sombras que nos acechan. La historia de Iqbal es un recordatorio de que la maldad existe, pero también de que la lucha por la justicia, por la verdad, debe continuar. Y esa lucha comienza por la comprensión, por intentar descifrar las claves de la mente criminal, por analizar los factores sociales psicológicos que pueden llevar a un individuo a cometer actos tan atroces. Quizás al comprender mejor la oscuridad podamos encontrar la forma de combatirla con más eficacia. El caso de Javed Iqbal nos deja con muchas preguntas sin respuesta, pero también nos invita a la reflexión, a la búsqueda de respuestas que nos ayuden a construir un mundo un poco más seguro, un poco menos vulnerable a los monstruos que habitan entre nosotros. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que sigas reflexionando sobre este caso, a que busques tus propias respuestas, a que no olvides que la lucha contra la maldad es una tarea de todos.